Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que están viendo el video. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Comenzamos nuestra segunda clase de probabilidad estadística. En esta ocasión vamos a estar viendo la elaboración de tabla de distribuciones de frecuencia. ¿Ok? Pero antes que nada tenemos que definir lo que son las tablas de frecuencia y los polígonos de frecuencia. Vamos a estar viendo también el histograma, polígono de frecuencia y la representación gráfica de la misma. ¿Está bien? Nosotros consideramos que un histograma o histograma de frecuencia viene a ser un conjunto de rectángulos que tiene como base, vamos a estar trabajando con plano cartesiano, entonces que tiene como base el eje X horizontal y en el centro de cada rectángulo se considera la marca de clase, donde cada rectángulo debe de tener longitudes iguales, de tamaños iguales, ¿está bien? Acá la otra condición que debe cumplir el histograma debe ser de áreas proporcionales, es decir, de áreas iguales. En cambio, el polígono de frecuencia son gráficos de líneas que unen las barras del histograma considerando la marca de clase. Esto vamos a estar viendo con ejemplo después. Bueno, también tenemos la distribución de frecuencia. Ya habíamos explicado en la clase 1 lo que es el concepto de distribución de frecuencia y cómo se elabora la distribución de frecuencia. Entonces vamos a estar reforzando esa clase, la clase desarrollada anteriormente con esta segunda clase. Los datos estadísticos se disponen con gran cantidad de números, es decir, si tenemos una gran cantidad de datos, lo que conviene es organizar y clasificar esos datos. ¿Okay? Tenemos que organizar los datos y la forma de representar los datos en forma organizada viene a ser la distribución de frecuencia. Ya también en la clase 1 ya habíamos definido y habíamos visto ejemplos de cómo elaborar la distribución de frecuencia. En esta ocasión vamos a estar reforzando esa clase. Es un método estadístico para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos. Es decir, nosotros vamos a estar clasificando los datos y vamos a ver la cantidad de datos que se disponen por cada grupo, que sería cada clase, que viene a ser nuestra frecuencia absoluta. ¿Okay? El rango también ya habíamos desarrollado en la clase anterior, que viene a ser una medida de dispersión y viene a ser la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor de un conjunto de datos. El número de intervalos de clase, no hay norma definida respecto al número de clase que se debe utilizar en una distribución de frecuencia. Entonces, el número de intervalos de clase generalmente nosotros utilizamos más de 5, pero no debe ser no debe pasar 18. Es decir, 5, 6, 7 es considerable que tengamos la cantidad de intervalos por clase, pero no es conveniente que sea la cantidad de clase menor a 5. ¿Está bien? Esta viene a ser una forma de determinar, esta viene a ser una fórmula que nos permitirá determinar el tamaño de clase por cada intervalo abierto que se tenga. Tenemos acá nuestra frecuencia absoluta, que viene a ser la sumatoria de la frecuencia, es decir, ¿qué viene a ser la frecuencia absoluta? Me indica la cantidad de veces que se repite una variable. Okay. Por ejemplo, la edad, 10 años, entonces en la frecuencia se va anotando cuántas veces en un conjunto de datos se va repitiendo ese 10 veces, 5 veces, 3 veces, lo que sea. Entonces, y n representa el total de datos de una distribución. N representa la cantidad de datos de una distribución y es la sumatoria de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada es acumular los datos dependiendo de la clase en que se encuentran esos datos. La frecuencia acumulada, cuyos valores son obtenidos adicionando, es decir, vamos a estar sumando a cada frecuencia absoluta los valores de la frecuencia anterior. Es decir, acumulamos o sumamos la frecuencia absoluta para la siguiente clase. En cambio, la frecuencia relativa viene a ser convertir esos datos en porcentaje. También se lo considera como frecuencias porcentuales. Entonces, la frecuencia relativa es determinar cuánto por ciento representa la frecuencia absoluta del total. Esto nos va a ayudar para representar los datos y tener en el caso de histograma, para representar los datos y poder ver el porcentaje de las distribuciones por cada frecuencia, por cada dato que se tenga. Muy bien. La distribución de frecuencias acumulada, o también se lo llama ojivas, viene a ser la frecuencia total de todos los datos menores a la frontera de clases superior a un intervalo de clases dado, se llama frecuencia acumulada.
Esta es un intervalo de clase inclusiva. Entonces, todos los datos menores a un cierto, a una cierta, todos los datos, todo el conjunto de datos menores a una cierta variable se lo va considerando como una ojiva menor que ese valor. Bueno, esto vamos a estar viendo después con ejemplos. Bueno, acá tenemos la regla que se debe de seguir para una distribución de frecuencia. Primero me dice que tenemos que hallar el rango. Ya sabemos que el rango es el máximo menos el mínimo. El máximo valor y el mínimo valor se restan entre sí. Ese resultado sería el rango. Es una medida de dispersión. Se selecciona el número de intervalos. Como habíamos dicho, no debe ser menor que 5 ni tampoco debe sobrepasar 18. ¿Está bien? ¿Cuántas clases, cuántos intervalos necesito? Los intervalos de clase tienen por lo general el mismo ancho, de modo que fijado el número de clases intervalos se obtiene una simple operación aritmética, que sería como rango dividido números de clases. Es decir, el intervalo se obtiene dividiendo el rango con la cantidad de clases que quiero. ¿Está bien? También habíamos ya hecho un ejemplo en la clase 1. Si el resultado de la división no es exacto, no es, por decir, nos da un resultado entero, no es un valor entero en este caso, entonces conviene distribuir esos resultados, el resultado de la división, tanto la primera clase o la segunda clase. Lo que se hace es distribuir los datos. Entonces, si sobró, por ejemplo, por decir, al hacer la división acá y tiene un resto 2 de la división, tiene un resto 2, entonces lo que se hace es distribuir, colocar resto 2, por ejemplo, entonces colocar 1 en la primera clase y 1 en la última clase. Entonces ahí ya tenemos ya una más y una más en la primera y en la última clase. Entonces se va distribuyendo lo que sobra de la división, se va distribuyendo en las clases. Ese exceso, el exceso del nuevo número de rango y el rango verdadero se distribuye, como le estaba diciendo, se distribuye entre el límite superior y el límite inferior. Entonces, sobró por ejemplo 3, resto es igual a 3. Entonces se distribuye, no sé, 2 en la primera clase y 1 en la última clase, o viceversa, 1 en la primera clase y 2 en la última clase, por ejemplo. Entonces, es cuestión de ir agregándole nomás ese exceso. Y luego se va formando los intervalos, se va generando la tabla de distribución. Se fija cuáles son los límites reales de cada clase y luego se determina la frecuencia de clase contando la cantidad de observaciones que cae dentro del intervalo. Lo que se hace es el conteo. Cuántas veces se repite un conjunto de datos o un dato, cuántas veces cae dentro de un intervalo. Acá por ejemplo tenemos un ejemplo, perdón. Dice el instructor de preparación física de un instituto tiene a su cargo 112 estudiantes, 112 alumnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se midió aquí? La estatura de los niños. Entonces acá tenemos en centímetros sería esto, 1,25 metros o 125 centímetros sería el mínimo, y 162 que sería 1,62 metros que sería el máximo. ¿Se dan cuenta? 125, acá me está diciendo que hay un alumno que tiene esa estatura. Acá tenemos dos alumnos que tienen 131 centímetros. Acá tenemos dos alumnos que tienen una estatura de 132, 131, 133 también tenemos dos alumnos y así sucesivamente. No tenemos ningún alumno que tenga una estatura de 127, 128, 129. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos resultados que aparecen acá en 0 sería que no existe o no tenemos en nuestra lista alumno que tenga esa estatura. Ok, tenemos distribuido. Entonces estos datos aquí se hace lo que se llama el conteo. Bueno, en realidad esto es el conteo y lo que se hace es introducirlo dentro de una tabla de distribución de frecuencias. Ok, para este ejemplo nuestro máximo valor 62, nuestro mínimo valor 125. 162 menos 125, 37. 37 sería el rango. Queremos formar 8, nuestro número de clase. Entonces se divide 37 dividido 8, 4,6. Redondeando a 5 sería esto. Entonces 4,6 al hacer la división tiene un resto, y ese resto se va distribuyendo, ese exceso se va distribuyendo. Acá me está diciendo
acá me está diciendo que se tuvo un resto 3, entonces se puede distribuir 1 al principio de la clase y 2 al final, o al revés, o viceversa. ¿Está bien? Acá por ejemplo va a comenzar con 125, muy bien, pero a ese excedente 1 que vamos a distribuir al principio, entonces vamos a comenzar con 124 para incluirle a ese extremo, y al máximo que fue 162, como queremos incluirle al final, entonces le sumamos más 2, 162 más 2. Y luego se va formando los intervalos, cuántas veces se va repitiendo los datos. Esto ya habíamos luego explicado en la primera clase. Ahora lo que vamos a hacer es reforzar lo que hemos aprendido. Vamos a ver los ejemplos como tenemos.